Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente estamos aquí ya para estudiar la porción de la semana de la Torá que nos toca, y pues gracias a nuestro Padre Eterno que nos permite llegar a un Shabbat más de poder estudiar la porción, y pues nos toca la número 42, que es para este Shabbat, que es el sábado 2 de agosto de este año 2019, y en el mes, el calendario hebreo es el mes de Ab, número 1 del año 5779. El nombre de esta paracha es Matod, que significa tribus, y es de Números capítulo 30, versículo 2 hasta el 32-42. Y pues la Haftará es Jeremías 1, del 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Se recomienda, también puede agregarse Juan, capítulo 18, versículo 1 hasta el 19:42, por si quieren leer parte de las escrituras nazarenas, o Código Real, o también Brit Hadashah. Bueno, Nuevo Testamento, hay diferentes formas de decirle. Bien, o escritos, los escritos apostólicos. Bien. Creo que esta es una paracha importante, y hablando de los votos, en el capítulo 30, versículo 3, dice que debemos cumplir los votos que le hagamos al Eterno. Y aquí quiero que veamos algo interesante. La tribu de Gad y de Rubén, antes de pasar lo que es el río Jordán, ya ve que estaban por Moab, es una parte alta, y luego hacia abajo está lo que es el Mar Muerto. Pero donde termina el Mar Muerto, viene aquí el caudal del Jordán, se le conoce como un río, el río Jordán, y por esa parte, antes de que llegara al Mar Muerto, fue donde el pueblo de Israel iba a pasar a lo que es conquista de la tierra prometida. Y esto, estaba del otro lado, estaba Jericó. Bien, ahora, Gad y Rubén hablaron con Moshe. Ellos se quisieron quedar del otro lado, antes de cruzar el río, pero el Moshe le dijo algo a los líderes de estas dos tribus. Está bien, pero tienen que hacer esta promesa de comprometerse, que cuando sus hermanos empiecen a conquistar todo lo que es la tierra prometida, ustedes van a estar ahí para pelear juntamente con ellos. Y Rubén y lo que es Gad también dijeron, sí, por supuesto, vamos a entrar. Entonces podemos ver que antes de cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida, toda esa franja de lo que es Moab, más o menos a la altura del Mar Muerto, a la mitad, hacia el norte, se quedó Rubén, y luego estuvo Gad, y luego estuvo la tribu de Manasés, la mitad. Una parte de la tribu de Manasés se quedó en esa sección hacia el norte, porque otra parte de la tribu de Manasés estaban del otro lado, ya del Jordán, en lo que es esa franja desde Judá hacia arriba. Bien, pues es una manera de ir comprendiendo cómo estaban distribuidos. Pero hablando de las promesas, quiero decirles que nosotros podemos ver aquí en el capítulo 32 de Números, del 16 al 27, dice: las tribus de Gad y Rubén hicieron una promesa de avanzar y pelear junto con sus hermanos en esa conquista de la tierra de Canaán. Ahora, Gad y Rubén se quedaron en estas tierras que les acabo de mostrar, platicar. Y pues quiero decirles que sí cumplieron finalmente. Vemos ahí en el capítulo 31, dice que en la guerra, hay algo interesante. En el capítulo 31 quiero resaltar esto, que en la guerra que hubo contra Midian también se le dicen que participaron las 12 tribus y los levitas, o sea que hubo total unión cuando atacaron a Midian. Hubo una total unión, y eso me llamó la atención en el capítulo 31. Ahorita les estaba yo mencionando del capítulo 32, donde Rubén y Gad se comprometieron a ayudar a sus hermanos en la conquista de la tierra. Y todo esto lo estamos conectando
porque cuando se hace una promesa se cumple, se debe de cumplir. Y bueno, siempre la unidad es importante entre los hermanos. La unidad. Si atacan a uno, los hermanos se unen y pues se defienden. Y yo creo que la vida familiar así debe de ser. Los hermanos deben de estar unidos para poder salir adelante. Ahora, hablando del tema de lo que se llama esta parashá Matot con T al final, tiene un significado literal que creo que es importante que podamos reflexionar con esto. Este significado significa, ahora sí que nos muestra, dice madera firme y fuerte. Está hablando de madera, una madera firme y fuerte. Y dice, se relaciona a la fortaleza del alma para cumplir su objetivo en la vida terrenal. Y también y su capacidad de trascender las limitaciones del mundo físico. Algo que esta definición nos está mostrando de matot, significado literal, que habla de una madera firme, de que es una persona que tiene fortaleza para cumplir sus objetivos, alcanzarlo, no importando lo que esté pasando o viviendo. Dice, yo lo tengo que lograr y lo voy a lograr. Nosotros en los tiempos modernos podemos decir que es carácter. A veces las personas pensábamos que carácter tenía que ver con aquello de, no, pues soy muy sensible para llorar, yo siempre estoy llorando, soy muy melancólico, o soy muy enojado, o sea, el colérico, melancólico, depresivo. No, eso no se llama carácter, eso se llama temperamento. Es algo que tiene que ver con los genes, en fin, todo, temperamento. El carácter se forja. El carácter es como esa espada que se tiene que ir forjando. Primero lo tienes que meter al fuego, ya que está el rojo vivo, se trae y se le empieza a dar de golpes y se empieza a dar la forma de la espada. Ahorita vamos a ponerlo como un ejemplo. Y ya después que ya está moldeada en el tamaño que quieren y todo, lo meten al agua y bien, entonces le van dando ese temple. Yo creo que nosotros también, hablando del carácter, es lo mismo. El carácter se forja. El carácter no viene de que yo nací con un carácter fuerte. Yo creo que nosotros los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener carácter, a forjarlo día a día, a enseñarles a cómo enfrentar las cosas en de la vida diaria, los problemas de la vida. Porque, pues mire, en la escuela nuestros hijos pueden aprender a lo que son, a sacar cuentas, a aprender una carrera, un oficio, prácticamente para defenderse, para poder traer y crear dinero y poder vivir bien. Por eso van a la escuela. Pero quiero decirte que el carácter se tiene que forjar. Y ahí es donde viene una situación. El carácter, dice, firmeza para hacer las cosas. ¿Qué es carácter? Firmeza para hacer las cosas, alcanzar una meta, perseverar cada día hasta cumplir el objetivo, tu sueño, perseverar sin claudicar. Entonces, una persona que tiene carácter, tiene una visión, tiene un sueño, entonces empieza a hacer la estrategia, los pasos para llegar a cumplir la meta y alcanzar su sueño. Una persona que no tiene carácter, no le importa si tienes un sueño o no tiene un sueño, o sea, le da igual. Por eso no desarrolla el carácter. Pero la persona que tiene carácter y se está fortaleciendo y se está forjando cada día, yo creo que eso lo va a llevar a alcanzar más allá de las cosas que había pensado. Y si cree primeramente en el Eterno, y si cree en sí mismo, en los dones que Dios le ha dado, entonces ese carácter se va a ir forjando y se va a ir elevando cada vez más. Por eso es importante que tengamos un carácter firme. Ahora, no importa lo que veas, no importa lo que sientas, debes de mantenerte enfocado en tu visión y en tu objetivo. Porque a veces, pues hay días que las situaciones no salen como nosotros pensábamos que iban a salir, y podemos andar desanimados, podemos andar tristes. No importa lo que sientas, no importa lo que puedas estar oyendo o viendo o lo que sientas. Tú debes mantener tu enfoque, alcanzar tu meta. Ahora, cuando una persona tiene carácter firme,
Cuando una persona tiene carácter fuerte y aguanta cuando se está forjando a través de esos golpes, y puede haber dolor, yo quiero decirte que una persona que tiene carácter no considera el dolor del proceso para lograr su objetivo, sino se enfoca en la alegría y en la satisfacción de alcanzar su meta. Cuando tenemos una meta, hay un proceso para llegar a esa meta. Y muchas veces en ese proceso que vamos avanzando cada día, y en ese día, en cada día va a haber obstáculos, va a haber resistencia, y también en ese proceso de alcanzar nuestra meta puede haber dolor también. Nosotros no debemos enfocarnos en ese dolor del proceso para llegar a la meta. Tenemos que enfocarnos realmente, tú y yo, en la meta, en la satisfacción de alcanzar esa meta, de los resultados que va a haber por alcanzar esa meta, de los beneficios de haber alcanzado esa meta, ya sea para nuestra vida o para muchas personas. Entonces, cuando una persona tiene carácter, dice, no importa lo que vea, no importa lo que sienta, no importa lo que yo oiga, yo tengo que alcanzar esa meta. Y si vienen obstáculos, con la ayuda del Eterno los tengo que brincar y seguir adelante, avanzando. No importa que llegue yo arrastrándome, pero yo tengo que llegar a la meta. Eso es tener carácter. Ahora, cuando una persona tiene ese carácter firme, pues alcanza lo que está enfocado, su sueño, su meta. Ahora, cuando a una persona le falta el carácter, no tiene carácter, quiero decirte que es cliente del miedo. El miedo le roba o lo paraliza en esa capacidad de soñar. ¿Sí? Entonces, cuando una persona no tiene carácter, el miedo lo domina, lo paraliza su capacidad de soñar. Por eso vemos gente que no tiene carácter, no tiene sueños, no tiene meta, nada más vive por vivir, sin objetivos, sin ilusiones. Yo creo que es importante que nosotros venzamos el miedo. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas cosas has dejado de hacer por tener miedo? ¿O cuántas cosas no has hecho por tener miedo? Pero es que si no sale, y es que si no, ¿sabes qué? Nosotros debemos fortalecernos. Y una de las cosas que nos va a ayudar a tener fortaleza es a través de la disciplina. ¿Ok? La disciplina nos ayuda a alcanzar muchas cosas, ser disciplinado. ¿Sabes por qué los chinos, los japoneses, los orientales son muy buenos en deportes, en karate, en juegos de esos videojuegos? Los coreanos, todos ellos chinos. ¿Por qué son buenos? Por una palabra. No es porque sean muy inteligentes o más inteligentes que nosotros. No, hay una palabra. Disciplina. Porque son disciplinados. Y esa disciplina nos ayuda a forjar el carácter. Si nosotros no tenemos disciplina, el carácter no se fortalece. La disciplina dice, hazlo ahora. ¿Qué dice la disciplina? Hazlo ahora. Pero ¿qué dice la flojera? Después, no, después lo hago. ¿Y sabes qué? Eso no forja carácter y por eso las personas no alcanzan sus metas. Por eso, el estudiar la Parashá, lo que es la porción semanal de la Torá, eso nos va a ayudar a forjar una disciplina. Entonces, si nosotros estudiamos cada semana como disciplina, estudiar la Torá, y ahora sí que estudiarla, meditar en ella, eso va a fortalecer nuestro carácter. Si nosotros estudiamos con disciplina la Torá cada semana, eso fortalece nuestro carácter. Y si nosotros obedecemos lo que estudiamos, eso fortalece nuestra alma. Entonces, yo quiero terminar diciéndote esta primera parte, hablando del significado de la palabra matot, que habla de una madera firme, que está hablando de ser fuerte, y quiero animarte que hagas con disciplina, estudiar las porciones de la semana, ponerte a estudiar, no nada más a leer, sino ponerte a estudiar a fondo, para que puedas tú crecer y estar fuerte en tu carácter. Y más cuando obedeces lo que estudias, tu alma se fortalece. Bien, en esta segunda parte vamos a estudiar sobre Jeremías. ¿Jeremías preexistió? Esa es la pregunta. ¿Jeremías preexistió? Ahorita vemos la respuesta.
Bien, decía yo que vamos a estudiar sobre Jeremías. ¿Jeremías preexistió? Esa es la pregunta, ¿preexistió? ¿Por qué la pregunta? Porque en la parte capítulo 1, versículo 5, vamos a enfocarnos en esa parte de Jeremías 1:5, dice, te conocí antes de que te formara en el vientre. Está hablando del vientre de su madre. Dice, yo te conocí antes de que te formara en el vientre. Ahora, esa palabra, te conocí, significa te elegí. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver la cosmovisión judía, la cosmovisión hebrea, de cómo comprendían las escrituras y cómo eran sus pensamientos en aquel tiempo, en el tiempo de Jeremías. Y yo creo que cuando la escritura nos dice que el Eterno había conocido a Jeremías desde antes que fuera formado en el vientre de su madre, significa en la cosmovisión hebrea y judía, significa, ya cuando digo judía, pues está relacionado con el judaísmo, ¿ok? Dice que el Eterno tenía a Jeremías en su mente. O sea, antes de que él fuera formado, ya el Padre Eterno, en su mente ya existía Jeremías, ya lo había escogido para un propósito, para que él fuera profeta, para que él llevara un mensaje al pueblo de Israel. Para eso fue escogido. Entonces, cuando habla eso, significa, yo ya te tenía en mi mente, Jeremías. En mi mente yo ya te vi, ya te había escogido. Tú ya existías en mi mente, en mis pensamientos. Pero cuando se ve en la perspectiva griega, con un toque romano, ¿qué significa entonces lo que estamos leyendo? En una filosofía griega con un toque romano o con la ideología más bien religiosa romana, dice que Jeremías estaba presente con el Eterno antes de que fuera engendrado. O sea que ya estaba como físicamente, como que ya existía y ahí estaba ya con el Eterno. Eso podría verse de la manera griega, ojo. De la manera hebrea dice, existía en el pensamiento del Eterno, existía Jeremías y ya lo había escogido para un fin, para un objetivo. Ahora, este enfoque griego que estamos hablando, que significa que ya existía, que estaba ya con el Eterno, la pregunta es, entonces, si ya existía y luego fue formado en el vientre de su madre, ¿eso es reencarnación? Entonces, si ya existía, estoy hablando del enfoque griego. Entonces debemos ir viendo cómo se está interpretando esto. Ahora, nosotros vamos a tocar un tema, voy a tocar un tema que creo que es importante y lo cual yo voy a recomendarte y que veas toda la serie. Yo voy a poner aquí abajo, tanto en YouTube como en Facebook y como en iVoox, voy a poner abajo todos los links de estas series. Pero te pido por favor que lo puedas estudiar, que lo puedas verificar todo, lo investigues. Están todas las fuentes, libros, en fin, hasta algunas conferencias, documentales. Entonces quiero tocar esta parte porque creo que es muy, muy relevante. Hablando de Miqueas capítulo 5:2, fíjense, dice Miqueas, lo busqué en dos versiones hebreas. Dice, tú, Betlehem, Éfrata, eres la mejor en los miles de Yehudá. De ti, para mí, saldrá quien será gobernante de Israel. Su procedencia es desde antes, desde los días de siempre. Bueno, viene en la versión Tanaj, Jerusalén, editorial Jerusalén de México. Pero hay otra, Tanaj, donde es editorial Sinaí, Tel Aviv, Israel, capítulo 5:2, que en esta versión es el versículo 1, dice, pero tú, Belén, entre paréntesis, Betlehem, de los efrateos, eres muy pequeña para estar entre los miles de Judá. De ti saldrá para mí aquel que ha de ser caudillo en Israel, cuyos orígenes serán de antiguo. Ahora, esto son versiones hebreas. Entonces está hablando de que el Mashiach va a salir de ahí de Belén para el Eterno, o sea, es para él.
porque va a representarlo aquí en la tierra para gobernar. Ahora dice en la versión BIN, en la versión israelita nazarena 2019, pero tú, Betlehem Éfrata, la menor de entre las familias de Judá, de ti saldrá uno para gobernar a Israel por mí, uno cuyo origen es de antaño, de tiempos antiguos. Ahora, si te das cuenta, tanto las versiones hebreas como esta, la versión israelita nazarena, nos está mostrando que va a salir el Mashiach, ¿sí?, de ahí de Belén, y que va a gobernar Israel está hablando el Eterno, por mí, o sea, por el Eterno. Ahora, esto es importante, ¿ok? Yeshua es Yeshua. Dice, ahora, cuando estamos hablando de estos versículos, se refiere que el Mashiach reinará en Israel en nombre del Eterno, o sea, por él y para él. No dice aquí que ya existía. No está hablando de que ya existe su persona desde la antigüedad. Está hablando su origen, que viene su origen desde la antigüedad. Esto es importante que veamos el contexto, porque de ahí se ha distorsionado y han divinizado al Mashiach desde antes. Ahora, fíjense, el israelita sabe muy bien que el espíritu del Mashiach ya existía desde antes de la creación, existía el espíritu del Mashiach. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros estamos hablando de los pensamientos del Padre, ya existía en el pensamiento del Eterno el Mashiach. Ahora, en la mentalidad hebrea, para que todo ser humano se pueda formar en el vientre de una persona, se necesitan 3 elementos importantes para que se forme un alma ahí. Se necesita el espíritu viene del Padre, ¿sí? Luego se necesita un esperma y se necesita un óvulo. Entonces, esos 3, cuando el esperma fecunda el óvulo, el Padre pone el espíritu, entonces se forma un alma viviente. Un alma viviente. Tú y yo somos almas vivientes, no somos espíritu. ¿Ok? Ahora, si somos almas vivientes, cuando una persona muere, ¿qué sucede? Entonces, cuando una persona muere, el espíritu que el Padre había puesto, y como es de él, regresa al Padre. No significa que nosotros vamos con el Padre, no, el espíritu. No somos espíritu, somos alma. Entonces el espíritu regresa al Padre. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo se queda en la tierra y ahí se va a desintegrar. ¿Y qué pasa con el alma? Porque somos almas. El alma se va al lugar de los muertos, al Seol. Y ahí lo vamos a dejar. No voy a entrar en detalles en cuanto al Seol. Quizás en otra oportunidad, cuando el Eterno me lo indique, lo platicaremos qué hay todo en esos lugares. Bien, a lo que nos estamos ahorita estudiando de esa preexistencia en este enfoque hebreo, en este enfoque ahora sí que judío, el Mashiach entonces existe desde antes de la creación, existe en la mente de nuestro Padre. Y ahorita en los pensamientos de nuestro Padre, y ahorita vamos a ver algunas cuestiones que quiero ahora sí que mostrarles en esta parashá. Jeremías existió en la mente del Eterno antes de que fuera concebido en el vientre de su madre, ¿sí? Por eso le dijo, te conocí, o sea, yo te elegí, yo ya te tenía en mi mente, ya existías en mi mente. Ahora, yo quiero tocar un versículo que es Juan 1:1, pero lo tenemos que ver en ese contexto hebreo, porque si no se distorsiona, ¿sí? Porque si lo vemos en un contexto griego, pues es como se ha enseñado siempre. Ahora, en la versión ecuménica, tradicionales de todas las Biblias que existen son ecuménicas, dice, bueno, en todas las que hemos conocido, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, si tú lees eso en esa versión ecuménica, yo quiero decirte que las Biblias, lo que es los evangelios fueron escritos mucho después. Casi el primer evangelio fue escrito aproximadamente 35, 40 años después de la resurrección del Mashiach. Entonces, si nosotros empezamos a ver, a partir del año 65-70, se empezó a distorsionar el mensaje de los apóstoles. Entonces vemos acá, si tú lees así, la versión ecuménica nos está diciendo que el Verbo era Dios. Bien, ahora, verbo, que es logos en griego, podemos ver que es en el Strong, el 3056.
lo traducen como una palabra, pero en hebreo es davar, davar. Y Dios viene siendo en el hebreo Elohim, pero también se puede entender como poderoso, poderoso. Entonces davar, que es en el hebreo, en el Strong 10.697 y 1696, davar, fíjense lo que significa. Mira, yo te invito a que lo busques en el Strong porque tiene un montón de palabras, muchísimas palabras. Yo solamente seleccioné algunas y en primera está pensamiento, palabra, acta, acuerdo, decreto, edicto, mandamientos, promesa, hablar. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo Juan 1:1 y realmente lo estamos enfocando en ese contexto hebreo, en ese pensamiento, en esa cosmovisión hebrea, entonces el Eterno hizo la creación pensando en el Mashiach y por eso estuvo desde el principio. Pero no significa que estaba físicamente, estaba en su mente, en sus pensamientos. Es como cuando los padres están embarazados, la mujer está embarazada y tienen a un bebé en su vientre. Todavía no lo conocen, todavía no nace, pero ya está ahí. Entonces los padres tienen en su mente, bueno, pues vamos a preparar el cuarto, vamos a hacer esto, y todo lo están haciendo por el bebé que va a llegar. Sí, es más, antes de procrearlo, ya tienen el cuarto y dice, este cuarto va a ser del niño, están recién casados, y este va a ser de nuestros hijos, vamos a arreglarlo así, asá, y están pensando porque van a procrear. Así sucedió con nuestro Mashiach. El Mashiach está desde un principio en el pensamiento. Ahora vamos a verlo. Juan 1:1 en esta cosmovisión hebrea dice en cuanto a la palabra, el significado, ¿sí? Que en griego es logos, pero davar, que es en el hebreo, dice Juan 1:1 en contexto hebreo se leería de esta manera. En el principio existía el pensamiento y el pensamiento estaba con el Todopoderoso, Yahweh. Y el pensamiento era poderoso. O sea, ese pensamiento que tenía aquí, ¿quién era? Mashiach, Yeshua. Aquí estaba en su mente. Y antes de hacer toda la creación, ahí estuvo. Porque cuando hizo la creación, cuando hizo la tierra y todo lo que contiene la tierra, estaba pensando en el Mashiach, que él iba a reinar en ese lugar. Y todo eso lo hizo pensando en él. Entonces, por eso el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, dice, el pensamiento se hizo carne. O sea, ya después de un tiempo el pensamiento ya se solidificó, se hizo carne, nació en esta tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que Yeshua vino para reinar, como redentor primeramente, pero en la segunda parte es para reinar. Como redentor, como dice Isaías 59:20, y como dice 1 de Corintios 15, 20 al 28, viene para reinar en esta tierra cuando regrese. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo se hizo inmortal Yeshua? Se hizo inmortal y hay 4 respuestas: A, B, C y D. Se hizo inmortal antes de nacer. Se hizo inmortal cuando fue engendrado. Se hizo inmortal cuando fue en el bautismo, en la inmersión. O se hizo inmortal después de la resurrección. Y yo quiero decirte, los apóstoles desde el año 30, que fue cuando resucitó Yeshua, 30 años después, los apóstoles estuvieron enseñando que Yeshua vino como un ser humano, como todos los seres humanos, ¿sí? Y que fue glorificado por el Padre después de la resurrección, cuando le dio un cuerpo inmortal. Un cuerpo inmortal. Entonces, en ese momento, Yeshua fue glorificado como Mashiach. No antes. Antes de su muerte se conocía como Yeshua de Nazaret, un hombre que vino a esta tierra como todos los seres humanos. Ahora, entonces, para ya terminar esta reflexión acerca de nuestro Mashiach, es importante, como estábamos preguntando, ¿cuándo fue que se hizo inmortal? ¿Cuándo fue glorificado nuestro Mashiach? Bueno, 4 respuestas: antes de nacer, cuando fue engendrado, y en la inmersión, en el bautismo, o otra, la cuarta, después de la resurrección, ¿sí? Que ese es el mensaje de los apóstoles en los primeros 30 años. Bien, ¿cuál es la respuesta? Pues bien, la respuesta es después de la resurrección, porque ese es el mensaje apostólico, como lo había ya puesto
los primeros mensajes, predicaciones que dio Pedro y luego Pablo, que están registradas, hablan de eso. Yeshua de Nazaret murió y estuvo 3 días y al tercer día resucitó porque el Padre lo levantó de entre los muertos. Lo glorificó con un cuerpo inmortal. El primogénito, nadie ha tenido un cuerpo inmortal y el primero es Yeshua. Y cuando Él regrese, sus fieles, los santos, los justos, también resucitarán. Y si estamos ya muertos, pues resucitaremos con un cuerpo inmortal. Termino diciendo, la preexistencia, si lo vemos en el contexto griego, la preexistencia va a decir, Yeshua siempre existió desde antes de la creación, ahí estuvo en la creación, ahí estuvo, y el que estuvo con los amigos de Daniel era Yeshua, el que hablaba con Moisés era Yeshua. ¿Sabes qué? Eso no es el enfoque de las escrituras hebreas, eso es griego, ¿ok? Eso es un enfoque totalmente griego. Yo así lo pensaba. Yo creía que el que estuvo luchando con Jacob cuando le cambiaron el nombre era Yeshua. Yo pensé que el que estaba con Moshe cuando la roca, mira, ponte y vas a ver mis espaldas, era Yeshua. Yo pensé todo eso. Incluso el que estuvo en el Sinaí era Yeshua. Pero es el pensamiento griego que traía yo todavía en mi mente, hasta que pude comprender que nuestro Padre Eterno tiene sus emisarios. Pueden ser los ángeles, como el ángel que envió para sacar a Israel de Egipto, el ángel que el Abba puso su nombre en él, y ese ángel fue el que estuvo hablando cara a cara con Moshe, y por eso Moshe decía que hablaba cara a cara con Dios, pero era su emisario. Y lo mismo sucedió con nuestro Mashiach. Nuestro Mashiach vino en nombre del Eterno, fue enviado por el Eterno. Esta es la vida eterna, que todos crean que tú eres el único Dios verdadero y en el Mashiach a quien tú has enviado. Juan 17:3. Esa es la vida eterna. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Miquea dice, yo de Belén va a salir ese caudillo, va a salir ese rey que va a gobernar por mí en Jerusalén y en toda la tierra. Entonces, mis amados, hay muchos versículos donde nos está mostrando quién es el Mashiach, Yeshua de Nazaret, un siervo, como dice 53 de Isaías 53, un sádic, y que por ser sádic pudo convertirse en un goel, en un redentor. Y la muerte que él sufrió en manos de los romanos, esa muerte trajo redención para Israel y trajo redención para todo ser humano que crea en él, haga teshuvá, se aleje de sus pecados y se comprometa, haga un pacto de obedecer los mandamientos del Padre Eterno. Creo que esto es importante y quiero terminar diciendo Juan 1:1. En el principio existía el pensamiento y el pensamiento estaba con el Todopoderoso, con Yahweh, y el pensamiento era poderoso. Ese pensamiento, ¿quién estaba en el pensamiento del Todopoderoso? Estaba Yeshua ahí. Y con ese pensamiento, pensando en él, se formó toda la creación. Mis amados, esto es importante que lo podamos nosotros estudiar y verificar. Yo te recomiendo la serie Jerarquía del Reino, lo voy a poner aquí. Y también Yeshua el Mashiach, Rescatando su Honor, también está aquí. Chequen todas las fuentes, los libros que estoy compartiendo. Investiguen, por favor, como siempre lo he dicho. No estoy buscando que estés de acuerdo conmigo. Investiga, examina y verifica todo en las escrituras, en el contexto hebreo e histórico, y al final tomarás tus propias conclusiones. Bien, si el Padre nos permite, nos estaremos reuniendo en otra parashá, estudiando juntos, si el Padre lo permite. Y bueno, pues que el Padre te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Les mando un fuerte abrazo y bien, pues disfrutemos el Shabbat al máximo. Recordemos que esta semana nos tocan 2 parashá, que es la 42 y la 43. Ahorita acabamos de estudiar la 42 y estén pendientes porque ahorita ya va a venir la 43 también. Shabbat shalom.